Los Caballeros de Géminis, uno de los signos más amados por el fan de Saint Seiya y envidiado por otros. Lo que es un hecho es que posee a varios de los personajes más interesantes y complejos de la obra. El día de hoy acomodaremos del santo de Géminis del más débil al más fuerte de la franquicia. Para elaborar este video solo tomaré en cuenta la historia canónica y los spin-off, los canvas y Saint Seiya. Los demás spin-off fumados aún no los leo por completo. Tomaremos en cuenta el nivel de los caballeros en su prime, es decir, en su punto donde más poder demostraron. Ojo, porque todos los santos de Géminis son muy poderosos, así que a pesar de que ciertos personajes parezcan estar bajo, créanme, cuando te digo que son sumamente poderosos. Aclaro que este es mi top, está lejos de ser una verdad absoluta, así que te invito a que después de ver mi video, me pongas en la caja de comentarios cuál sería tu top. Sin más por aclarar, comencemos. Paradox. Paradox fue la santa de Géminis del siglo XXI en el spin-off Omega. Paradox, cuando era una niña, fue salvada por un accidente por Shiryu de dragón, razón por la que quedó enamorada del caballero y se obsesionó con el sueño de convertirse en una santa de Atena. Paradox, como buen Géminis, posee una doble personalidad, una donde se comporta de forma romántica y tierna, y su segunda personalidad toma un comportamiento mucho más violento e impulsivo. Paradox posee un repertorio de habilidades sumamente amplio. Para empezar, puede ver el futuro, tomando así las decisiones que más le convengan. Es capaz de realizar el dragón naciente de Shiryu, destino final, con la cual lanza una red de energía verde que impacta contra el oponente, encerrándolo en una esfera dimensional que comienza a comprimirse mientras la víctima pierde los 5 sentidos. Muralla de la Fortuna, con la que crea una corriente de viento. Fin del mundo, con la que Paradox invoca un poderoso rayo de energía que cae del cielo. Galaxia final, con la que arroja una esfera de energía. Otra dimensión, con la que abre un vacío espacio-tiempo que absorbe a su rival, y por supuesto, la explosión de galaxias de todos los Géminis. Paradox ingresó a las filas del ejército de Marte, ya que en una visión del futuro vio su victoria y el mundo que éste quería crear, razón por la que se convenció de pelear para él. En la batalla de las 12 casas, Paradox se enfrentó con Ryujo de dragón y Koga de Pegaso, humillándolos en combate. Posteriormente, Ryujo combatiría en solitario con Paradox, alcanzando el 7º sentido y derrotando a Géminis. Sin embargo, sobreviviría a dicho combate. En la batalla entre Palas y Atena, Paradox se uniría al ejército de Palas, donde se enfrentaría en 2 ocasiones a su hermana gemela íntegra de Géminis, con un resultado de un combate inconcluso y una victoria para íntegra. Paradox de Géminis número 7. Íntegra. Íntegra fue la santa de Géminis del siglo XXI del spin-off Omega. Íntegra es la hermana gemela de Paradox. Íntegra siempre fue considerada con un enorme potencial para ser un gran caballero, además de que posee varios valores y principios que provocan envidia en su hermana. Íntegra posee la otra dimensión y la explosión de galaxias de la mayoría de los Géminis. Íntegra aparece por primera vez durante la guerra entre Atena y Palas para enfrentar a su hermana en un combate inconcluso. Posteriormente, veremos la batalla definitiva donde, a pesar de que Paradox se estaba imponiendo gracias a la vara que los Palasite le habían dado, la determinación de Íntegra le dio ese aumento de poder necesario para derrotar a su hermana y demostrarle que había tomado el camino equivocado. Íntegra de Géminis número 6. Canon. El caballero que carrió la saga del infierno. Canon de Géminis es el hermano gemelo de Saga de Géminis. Canon, en su estadía en el santuario, creía que este estaría en mejores manos si Saga lo dirigía por encima de la misma Atena, razón por la que constantemente intentó convencer a su hermano de iniciar un golpe de estado. Ante dichas insistencias, Saga optó por encerrar a Canon en Cabos Unión, una prisión submarina en una isla. Canon descubrió que uno de los muros de la prisión se encontraba el tridente de Poseidón, el cual lo conduciría al templo submarino del dios de los mares. Ahí Canon despertaría a Poseidón, usurparía las camas de dragón marino y tejería los hilos para enfrentar a Atena contra Poseidón y así aprovecharse del conflicto y tomar al santuario. Canon posee las técnicas de los Géminis como la otra dimensión o la explosión de galaxias, pero como marino de Poseidón aprendió el triángulo dorado.
el cual es una variante de la otra dimensión con la cual absorbe a su oponente por un triángulo trazado por el mismo Canon. En la batalla entre Poseidón y Atena, Canon se enfrentó contra Iki de Géminis en una batalla muy pareja, donde si bien por momentos Canon se impuso a Iki, el Fénix le sacó toda la información deseada, para posteriormente no sentir interés alguno por seguir luchando contra el dragón marino. Ya en el clímax del conflicto, Canon se arrepentiría de su actuar y protegería a Atena de Poseidón, dándole la oportunidad para sellar al dios de los mares. Iniciando la Guerra Santa, Canon se unió al bando de Atena como el nuevo caballero de Géminis. Logró contener a Saga y los demás caballeros traidores gracias a sus poderosas ilusiones, y ya en el infierno derrotó a todos los espectros menores que se topaban en el camino. Humilló y liquidó al Lune de Balrog, haciéndolo parecer un guerrero novato. Enfrentó en 2 ocasiones a Radamantis de Wyvern. Su primer enfrentamiento, Canon le estaba pasando por encima, hasta que la pelea se vio interrumpida. Fue en un segundo combate donde Canon tendrá los huevotes para pelear contra el espectro sin su armadura. Al darse cuenta de que no podía ganar el combate, sacrificó su vida acabando con la vida del Juan del Infierno en una de las escenas más memorables de toda la franquicia. Canon de Géminis, número 5. Deuteros, el demonio de la isla Canon. Deuteros fue el caballero de Géminis del siglo XVIII de la historia de los Canvas. Fue el hermano gemelo de Aspros, aunque siempre se le consideró como su sombra y un mal augurio, razón por la que Deuteros tuvo que entrenar en la soledad, donde sorprendentemente en el exilio lograría dominar las técnicas de los santos de Géminis. Además, aprendería la técnica corteza de erupción oscura, con la que emana un poderoso torrente de lava. Deuteron descubrió que su hermano Aspros había eliminado a unas pitonisas que le mostraron una profecía, razón por la que Aspros intentó eliminarlo al hacerlo caer en una dimensión donde Deuteros se enfrentó a uno de los grupos del ejército del dios Ares. Deuteros, portando por primera vez la Claw de Géminis, derrotó a cada uno de los discípulos del dios de la guerra. Fue usado como marioneta por su hermano Aspros, pero una vez liberándose del control mental del Satán imperial que lo dominaba, venció a su hermano y frustró sus planes para asesinar al patriarca. Posteriormente, concluiría su entrenamiento en la soledad en el volcán de la isla Canon, donde conocería a Tenma de Pegaso, entrenándolo un par de días, aumentando significativamente su poder. Orquestó junto con Doco de Libra la recolección de la armadura de Atena y se enfrentaría al recién revivido Aspron de Géminis en un combate legendario que acabaría con su vida, pero liberando a su hermano y guiándolo por el buen camino del bien nuevamente, y entregándole el rosario de las 108 cuentas de Asmita. Deuteron de Géminis, número 4. Saga. Saga fue el santo de Géminis del siglo XX, narrada en la historia canónica de Saint Seiya. Saga era considerado como un caballero con un potencial tremendo, al punto que junto con Aioros fue considerado para ser el nuevo patriarca. Lamentablemente Saga poseía en su interior un lémur que le hacía brotar en él una segunda personalidad, la cual era cruel y malvada. Saga, al enterarse de que no sería patriarca, su personalidad mala detonó, tomando el control de su cuerpo y eliminando al patriarca Xion, usurpando su puesto, dirigiendo el santuario durante los próximos años, con una visión de ser él quien lo dirigiera y encararía a los dioses que osen amenazar a la tierra. Durante la batalla de las 12 casas, una ilusión de Saga estuvo a punto de eliminar a Shun de Andrómeda y Yoga de Cisne. En el clímax del enfrentamiento, luchó contra Iki de Fénix y Seiya de Pegaso en un combate brutal, donde gracias a la determinación de Seiya, pudo sobrepasar a Saga y salvar a Atena. Ya con Saori a salvo, Saga se disculpó con ella por sus actos y se quitó la vida frente a sus ojos. Durante la Guerra Santa del siglo XX, Saga fue resucitado junto con otros caballeros y enviado al santuario para tomar la cabeza de Atena. Saga, estando en la casa de Géminis, eliminó las ilusiones de su hermano Canon y desde ahí arrojó un poderoso ataque que impactó en los aposentos de Atena y por poco liquida a su hermano gemelo. Estamos hablando de un caballero con un potencial de arrojar ataques de un extremo del santuario al otro con un potencial sumamente destructivo. Eliminó las ilusiones de Chaka en la casa de Cáncer y repitió la dosis atacando desde su ubicación hasta la casa de Virgo. Saga literal es una energía cósmica que arroja todo su poder ante cualquier amenaza que se le presente. Una vez llegando al templo de la Virgen, Saga junto con Camus y Shura enfrentaron a Chaka de Virgo, en una batalla que culminó con una ejecución de Atena que acabaría con la vida de Virgo. Posteriormente,
los 3 caballeros traidores arrojarían otra exclamación de Athena contra sus compañeros Ayoria, Milo y Mu, pero estos también repetirían la técnica prohibida imponiéndose al trío de traidores. Saga, Camus y Shura presenciarían la muerte de su diosa e intentarán engañar a Pandora y traicionar a Hades. Lamentablemente Pandora les arrebataría sus vidas prestadas eliminando a los 3 caballeros. Saga de Géminis número 3. Caín. Les seré sincero, quería poner a este caballero como número 1, pero ante la poca información y hazaña del mismo, creí prudente colocarlo en este lugar. Caín de Géminis es hasta el momento el caballero canónico más poderoso de toda la franquicia. Caín fue el santo de Géminis del siglo XVIII en la historia de Next Dimension. Caín posee en su interior una segunda alma que disputa constantemente el control de su cuerpo. Dicha alma es conocida como Abel, quien a diferencia de su hermano, que es un ejemplo como caballero, Abel es malvado, conspiranoico y cruel. Caín posee las técnicas elementales de los Géminis, pero además posee técnicas curativas y un poder físico capaz de destruir todo lo que se cruce en su camino. Durante el conflicto en Next Dimension, Abel enfrentó a Tenma y Shun, estando cerca de enviarlos a otra dimensión, si no fuera por la intervención de Suikyo de Garuda. Ya teniendo control de su cuerpo, Caín se enfrentó en un combate con Suikyo, en el cual los potentes golpes de Caín hicieron retumbar todo el templo de Géminis. Abel tomaría nuevamente el control de su cuerpo y gracias al Satán Imperial dominaría la mente de Suikyo enviándolo al siguiente templo a liquidar a los Santos de Bronce. Posteriormente, Caín se enfrentó a Iki de Fénix en un combate donde Géminis siempre superó a Iki, y pese a que el Fénix ya conocía la explosión de galaxia de los Géminis, no pudo resistir al colosal poder de la explosión de Caín. Pese a perder el combate, Caín curó a Iki al darse cuenta de que este era un auténtico caballero, y cerraría su actuación enfrentando a Odiseo de Ofiuco. La explosión de galaxia de Caín de Géminis bastó para despedazar el cuerpo de Odiseus. Sin embargo, gracias a las propiedades de regeneración del Serpentario, este pudo salvarse del poder de Caín, finalmente poniéndolo a dormir para poder cruzar por su templo. De lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado en un combate entre estos dos. Caín de Géminis número 2. Aspros. Aspros de Géminis es sin duda alguna el caballero más imponente y destructivo de todos los Canvas. Capaz de crear dimensiones a su voluntad, viajar a través de ellas e incluso interceptar caballeros o dioses que viajen entre dimensiones tal y como lo hizo contra su hermano Deuteros, Aspros es un ser del cual no te puedes escapar. Es una auténtica pesadilla dimensional. Entrenado en el santuario, siendo considerado como un caballero que tenía que estar destinado a ser el mejor de su generación. Soñó con el puesto de patriarca para heredarle a su hermano la Claw de Géminis y que se le dejara de tratar como una sombra. Acabó con el espectro de vampiro en una misión marítima al mismo tiempo que creó una dimensión en el santuario donde puso a pelear a su hermano menor contra los guerreros de Ares, el dios de la guerra. Intentó usurpar el trono del patriarca sin éxito. Resucitó y se alió con Hades para enfrentarse al santuario a cambio de que le permitieran conservar el trono del patriarca. Mantuvo una brutal pelea mano a mano con Deuteros, al que finalmente en una colisión de explosiones de galaxias logró derrotar. La muerte de Deuteros fue un punto de inflexión, donde ambos hermanos unirían sus almas, creando a un Aspros casi perfecto que volverá a pelear por el bando de Athena. Tuvo los huevos de hacerle frente a Hades, arrojando una explosión de galaxias contra él. Yoma de Mefistófeles tuvo que intervenir para proteger al dios del inframundo. Finalmente, la travesía de Aspros terminaría peleando contra el dios menor del tiempo Kairos, al cual logró destruir gracias a que pudo abrir una dimensión que unía al mundo real con el camino de los dioses, la franja que divide el mundo mortal con los campos elíseos, y cualquiera que no sea un dios que ose intentar cruzar será destruido. Finalmente sellaría al dios menor del tiempo y se despediría de Athena como un ser que se reivindicó, luchó por su diosa e hizo las paces con su hermano antes de morir. Aspros de Géminis número 1. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a su aporte podemos seguir trabajando en este gran proyecto. Nos vemos el próximo video.